Vamos a ver qué piensa de esto Claudio Caprarulo, economista, director de analítica. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo ves este escenario así tan... ¿Hay deflación? Mirá, ¿O nos pasamos dos pueblos con ese? El dato de ayer me parece que es el mejor dato para el gobierno, ¿no? Desde que asumió. Ustedes hablan de deflación. La deflación no es buena, así que esperemos no tener deflación, ¿no? Digo, claro. La deflación siempre está asociada a periodos de fuertes recesiones, problemas de endeudamiento. Recordemos que la última deflación en la Argentina fue en 2000, 2001. A nivel internacional, cuando se piensa en deflación, se piensa en grandes crisis, la Gran Depresión de los Estados Unidos, 1929, 1930, los problemas que tuvo Japón en los 90, los 2000. Entonces, digamos, no vayamos a una deflación. Claro. Aunque la inflación esté creciendo a una tasa del 1% mensual, sin llegar al 0 que ustedes mencionaban, me parece que va a ser un gran resultado para el gobierno, sobre todo considerando de dónde veníamos. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que estos factores que ustedes están analizando muy bien dan cuenta de que este número, que fue muy bueno y está bien que el gobierno lo festeje, se va a revertir seguramente en los próximos meses, ¿no? Digo, tuviste un componente estacional que te ayudó mucho, la caída en el precio de las frutas y las verduras que acompaña en los últimos meses, que eso viene de vuelta, no te acompaña el clima, hay un cambio en la composición de la canasta de las verdulerías, y todo eso se empieza a revertir un poco. Y no me parece que tampoco esté mal. Mismo el gobierno en su momento, hace un par de meses, lo había señalado como diciendo, bueno, ojo que esto no es un proceso que va a ser constantemente de mejora, sino que puede haber algunos retrocesos y después se retoma. Creo que en este momento lo que tenemos que mirar sobre todo es la tendencia. Mientras la inflación se siga desacelerando, se siga manteniendo sobre todo la inflación minorista por debajo del 2%, creo que el gobierno en ese sentido va a tener buenos resultados para mostrar. ¿Qué puede pasar si hay, bueno, voy a usar una palabra, operadores de la DEVA, a riesgo de que me llamen operadores de la DEVA, pero que si hay un movimiento devaluatorio en el tipo de cambio, ¿qué puede pasar con la inflación? Esto siempre genera presión inflacionaria, por eso. Y ahí vamos a dos puntos que me parecen interesantes. Por un lado, lo que señalaban antes ustedes respecto a qué está pasando con el precio del petróleo, porque el mundo de los pesos y el mundo de los dólares al gobierno le está generando problemas. ¿En qué sentido? Puede mostrar una inflación que desacelera, que muestra muy buenos resultados de las últimas décadas. Sin embargo, en el frente de los dólares sigue sin mostrar resultados, ¿no? O sea, no acumula reservas, hace marchas y contramarchas, ¿no? Dice, no nos importan acumular reservas, no es parte de nuestro plan. Después el Banco Central dice, vamos a modificar la política monetaria y cambiaria porque necesitamos acumular reservas, vamos a aumentar el endeudamiento. ¿Y eso en qué se condice? Bueno, en que obviamente para acumular reservas vos tenés que tener un tipo de cambio más competitivo. Y un tipo de cambio más competitivo te puede traer una aceleración en la inflación, que fue lo que pasó en abril con los precios mayoristas. Ustedes indicaban 2,8. ¿Por qué hubo un 2,8? Y porque los precios importados de los importadores aumentaron un 6% durante el mes de abril. Después corrigieron este mes, en mayo, y cayeron un 4%. Entonces, obviamente, y sobre todo porque la segunda mitad del año se le va a empezar a complicar al gobierno, porque lo que siempre sucede en la Argentina, que es que el sector que aporta los dólares, que es el agro, empieza a tener una menor liquidación. Con una menor liquidación hay una menor oferta de dólares y la demanda va a seguir creciendo. ¿Por qué crece? Porque también parte de la estrategia del gobierno para bajar la inflación es aumentar las importaciones, aumentar la competencia, incentivar la importación desde el exterior. Bueno, si a eso le sumamos las vacaciones de invierno, es probable que el tipo de cambio empiece a tener una suba. Para ponerle, para mirar el dimmer de ese movimiento del tipo de cambio, porque me parece que ahí es donde está la clave de este punto sobre operadores de la DEVA o apreciación cambiaria y ajuste eso. Esa corrección del tipo de cambio o ese movimiento del tipo de cambio que puede ocurrir cuando termina la liquidación de la cosecha gruesa y demás. ¿Es una corrección que pone en riesgo el techo de la banda cambiaria, que el dólar se puede ir arriba o al techo de la banda cambiaria, o es dentro de la zona? No, si no hay un evento disruptivo no tendrías por qué ir al techo de la banda cambiaria. El mercado financiero que mira con muy buenos ojos al gobierno y la verdad que siempre va en línea con sus proyecciones para los próximos meses, ve que el tipo de cambio se va a mantener dentro de la banda cambiaria. Y también tenemos que pensar que, de vuelta, ¿cuál es la contraposición a esta desinflación?
Bueno, que el mercado interno no termina de levantar, el consumo no termina de levantar. Entonces vos podés tener una corrección cambiaria como tuvimos durante el mes de abril y que eso tenga un traslado menor a precios que en otras épocas, por ejemplo 2023, que veíamos que aumentaban los dólares paralelos y vos veías ya los precios mayoristas como eso ajustaba automáticamente y obviamente sobreajustaba. Bueno, porque el consumo venía a otro ritmo. Hoy en día el consumo masivo sigue por debajo de los niveles de noviembre de 23 y eso le saca posibilidades a los mayoristas, a los minoristas de trasladarlo al precio final. Claro, es como tenés margen para poder hacerlo y tranquilo que no va a rebotar la inflación como te marcan algunos analistas. Claro, que puede subir, pero que subiría menos. Y nosotros lo que vemos, porque a mí la verdad que el término que usa el gobierno, ¿no? Como es operadores de la DEVA. Usa de todo. No me gusta porque también lo que nosotros como economistas lo que vemos y le pasa a este gobierno y pasó con otros gobiernos, cuando uno analiza la macroeconomía tiene que ver cuáles son tus fuertes y también cuáles son los riesgos que tenés hacia adelante. Y pensar que en la Argentina vos no tenés un riesgo cambiario, cuando tenés un dólar, un tipo de cambio que está apreciado, es ingenuo y es ni siquiera mirar lo que pasó, no te digo mucho más lejos. En 2023, cuando asume Sergio Massa, el gobierno hace un cambio en la política fiscal, pero no se anima a hacer un cambio, no se anima, lo que sea, en la política cambiaria y trata de llegar con el tipo de cambio. Se enamora del dólar soja. El gobierno de Sergio Massa le dio un premio a los exportadores de cereales, hizo un negocio con 5 y pensó que con esos dólares le alcanzaba. Mira, eso me parece interesante porque... Hasta lo dicen ellos, ¿no? Como... siempre y esa es la etapa en la que entramos ahora, ¿no? Cuando vos entrás en la época en la que la liquidación es baja del agro, todos los gobiernos empiezan a decir, bueno, ¿qué medida tomamos para que aparezcan los dólares? Sí. El año pasado el gobierno tuvo un blanqueo que fue muy exitoso y le permitió hacer una transición hasta los primeros meses. Bueno, ahora es el endeudamiento. Es el gobierno diciendo, bueno, todos los meses yo voy a colocar $1.000 millones para tratar de reforzar. Ahí ¿lo tomo como están acumulando reservas o lo tomo como no estás acumulando nada, estás endeudándote más y estás pateando el problema? No, es una acumulación de reservas. Eso está acumulando reservas a través del endeudamiento. La pregunta es, ¿eso es sostenible? Una de las cosas que nosotros, la mayoría de los analistas, habíamos conseguido, que en un momento el Banco Central dijo, mira, yo voy a acumular reservas con endeudamiento, pero lo que le vamos a pedir a los inversores extranjeros es que mínimo tengan que estar 6 meses en la Argentina. Eso lo que te permite es a tratar de amortiguar los riesgos, ¿no? Que un día digan, che, no queremos más en la Argentina, ni siquiera por algo que haya pasado en el país, algo que pasa en el mundo, que estamos obviamente en un contexto muy complejo. Sin embargo, el gobierno después, semanas después, va en contra de esa medida y dice, mira, vos entrá y te puedes ir cuando quieras de la Argentina. Entonces es riesgoso el endeudamiento. Te hago la pregunta vos como economista, ¿vos decís, ¿es sostenible? El gobierno apunta a que esto sea un puente, ¿no? Que no solo este gobierno, todos los gobiernos, cuando vos mirás la macro de la Argentina, que decís, yo necesito aumentar las exportaciones. Si yo en el corto plazo quiero evitar un fuerte salto en el tipo de cambio, necesito un puente que es el endeudamiento hasta que Vaca Muerta, hasta que la minería me aporte los dólares que me faltan. Eso también es lo que está haciendo ahora el gobierno. Uno diría, mirá, es raro que vos puedas sostener este tipo de cambio tan apreciado y no te tengas que enfrentar a un escenario como te pasó en abril, que vos necesitabas dar señales de cambio y la devaluación fue menor a la que esperábamos, pero tuviste que hacer una corrección. Saliste del crawling peg y entraste en estas bandas cambiarias. ¿Y cómo está hoy la actividad? Recién lo discutíamos con el Chino Navarro, ¿no? O sea, si vos mirás la cantidad de empleo formal versus un año atrás, se achicó la caída del empleo formal que había habido. Tenés creación de empresas, el promedio de la macroeconomía te dice que la economía crece, sin embargo, pese a que todos diariamente encontramos gente y hablamos con gente de sectores que tienen mucha fricción, ¿no? Al que tiene una empresa, pero también al que tiene un sueldo, al que llegar a fin de mes le cuesta mucho. Bueno, estamos en una economía que es muy heterogénea, ¿no? Y eso se traduce obviamente también en el mercado de trabajo. Como vos bien señalabas, el trabajo en el sector privado registrado, que es el mejor, ¿no? Porque son los que tienen aportes, lo que las paritarias te hacen que puedas compensar de alguna manera el aumento por la inflación, tuvo una fuerte caída, sobre todo hasta julio del año pasado. A partir de julio del año pasado se empezó a estabilizar, pero quedó en un nivel bajo. ¿Quiénes fueron los sectores más golpeados? Bueno, por ejemplo, se perdieron muchos puestos de trabajo en las mujeres que trabajan en casas particulares, obviamente el sector público, y después, cuando empezamos a hilar fino, mira, a mí hay un dato que me parece que es muy interesante, que es que antes de la caída que tuviste en el nivel de actividad en marzo, que fue importante,
en febrero habías tenido un pico en el nivel de actividad similar al que habías tenido en 2017. Era un muy buen número. Ahora, cuando vos comparabas cómo se estaba compuesto eso, bueno, había una modificación y esa modificación impacta mucho en el empleo. ¿Por qué? Porque claro, tenías respecto a ese 2017, por ejemplo, una mayor producción del sector minero, que es muy bueno para las exportaciones, sin embargo no te genera tanto empleo. Tenías mejoras en algunos otros sectores, obviamente la energía, un fuerte crecimiento, pero estabas muy abajo, por ejemplo, lo que es construcción y lo que es industria. Y es lo mismo que cuando vos vas a los números de empleo, ves lo mismo, y la producción sigue siendo así. Si vos comparás con los últimos años, 2016, 2023, el nivel de producción de la industria está muy, muy bajo, sobre todo, por ejemplo, en metales básicos, que es casi un 30% de la producción. Y eso lo que te genera es problemas en el empleo, porque son los sectores que más demandan mano de obra, sobre todo en los anillos que bordean a las grandes ciudades, ¿no? El Gran Córdoba, el Gran Rosario. Los grandes conurbanos. Claro, exactamente. ¿Ves algún problema con el tema de la fuga de dólares por turismo? Porque estoy viendo que se llenó Estados Unidos de hinchas de fútbol como nunca, y cada vez más gente se prepara su viajecito de verano al verano europeo. Mira, los primeros 4 meses del año fue récord la cantidad de argentinos que salieron al exterior, ¿no? Respecto de los últimos años, superando otros periodos de apreciación cambiaria del gobierno de Macri y también de Alberto Fernández. A ver, obviamente es bueno que la gente pueda consumir, si quiere viajar, pueda viajar. Como macroeconomista yo miro los números y veo los dólares y digo, en un contexto que no estás pudiendo acumular reservas, que a vos se te vayan más de $1.000 millones por mes en turismo, y es un problema. Es un problema. ¿Cuánto se va? Más de $1.000 millones. Ahí tenés un tema. Que es con que picos en el verano que son, son más altos. Mucho más altos. Siempre la cuenta de turismo es deficitaria. Nosotros miramos sobre todo para entender el tema de los dólares, las estadísticas del Banco Central. Lo que pasa es que hoy en día ese número está un poquito más bajo. ¿Por qué? Porque mucha gente compra el dólar ahorro y cancela con la tarjeta a través de eso. Sin embargo, el número es más alto que en los últimos años y te da un poco arriba de $1.000 millones por mes, que va a crecer en julio. Entonces es bueno que la gente pueda ir y salir al exterior, buenísimo, está espectacular. Desde el punto de vista macro decís, bueno, de última, ¿cómo compensamos esto? Aumentando las exportaciones o generando que ingresen dólares por otro lado. Si la compensación va a ser con deuda, bueno, cuidado, veamos cuán sostenible es eso. Claro, me impacta verdaderamente. Estoy notando que ahora vienen los meses en que los que pueden se van a Europa y cada vez más se ve eso, se nota, se percibe. Yo te voy a decir una comparación muy sencilla que yo hice. Lo hablé con Vanina, que había ido a Península Valdés hace poco. Tenía unas amigas que estaban organizando un viaje de mujeres solas y demás, por lo tanto era un solo ticket aéreo. Un ticket aéreo a el Caribe costaba menos que la excursión a ver las ballenas para la excursión. El avistaje. No el viaje a Península Valdés. Caribe costaba la lanchita. Que la excursión. La excursión. No si yo sumaba la excursión para 4 personas a ver las ballenas y a ver los pingüinos, esa plata era más que un ticket aéreo a Aruba. Sí, totalmente. Hay una cosa que el gobierno dice, es tremendo, es tremendo. Está un poquito desbalanceado. Claro, hay como cosas que, o sea, el gobierno dice que estamos en un proceso de ajuste de los precios y reconversión de la macro. Ahora, esa desaceleración de los precios para que se pongan a tiro, que el gobierno pretende, en el medio te puede dejar muchos quebrantos. Sí, el punto es la transición, ¿no? El gobierno tiene un objetivo, esto de vamos a una economía que va a ser más exportadora, con estos sectores sobre todo más relacionados con la producción, la extracción de materias primas, los sectores que no puedan ser competitivos a nivel internacional se tienen que transformar, el empleo tiene que pasar de un sector al otro. El tema, bueno, y en el mientras tanto, ¿cómo lo vamos sosteniendo? Porque también lo que hablamos del turismo marca la heterogeneidad que vos tenés adentro de los trabajadores. Hay un sector que dice, esto está buenísimo. Yo mi salario en dólares, porque el salario en dólares creció en la Argentina, mientras el salario en pesos no. Digo, el salario registrado en marzo era menor al de noviembre de 2023. Ahora en dólares es bastante más alto. Entonces el tipo dice, bueno, mirá, la verdad que si vos tenés una casa, 2 profesionales, más o menos dentro de algún convenio colectivo de trabajo, dice, bueno, la verdad que en dólares esto me cierra. Por eso también vemos el auto le queda más cerca, el lavarropa le queda más cerca y el crédito hipotecario le queda más cerca. Y eso es bueno para un país. Ayer me daban este ejemplo, si vos para comprar, alguien que tiene quintas en Córdoba, que alquila, me decía, yo lo que siento, me dice, no va nadie, pero lo que siento es que iba ese fin de semana, dice, me acabo de comprar un lavarropa en cuotas.
no tengo guita para ir a Córdoba. Bueno, chicos, fin de semana largo nos quedamos acá. Ey, y tus chicos dicen, pero quiero viajar, papá. Bancame, acabo de comprar un lavarropa. Cambiamos el auto. Claro. Sí, hay un boom en los bienes durables. Lo vemos con los autos, que hace casi 6 meses que viene creciendo el patentamiento mes a mes. Motos. Cuando vos ves que el consumo en supermercado no levanta, sin embargo en shopping levanta, en centros de compra levanta, en electrodomésticos levanta. Claro, hay un boom de durables, que también eso impacta, es medio transversal, porque sobre todo lo que estás viendo es que hay un fuerte crecimiento del crédito, los créditos personales, el consumo con tarjeta de crédito, y eso si bien le impacta sobre todo a un sector que está registrado, que tiene acceso al financiamiento, también llega a las clases medias bajas, ¿no? Ahora, cuando hablas del crédito, hay quienes dirían, bueno, ¿para qué crédito hay accesibilidad, no? Porque hay un reclamo en ciertos sectores, sobre todo el sector agropecuario, que dice, bueno, a ver, yo mantengo la rueda andando en tanto y en cuanto, sobre todo con un tipo de cambio no competitivo, en tanto y en cuanto me des acceso a crédito para capital de trabajo y a crédito en dólares. ¿Qué pasa con eso? No, el crédito en dólares está bien. Lo que estás viendo es que obviamente el crédito en pesos está muy caro. Las tasas de interés quedaron altas respecto a la proyección de inflación hacia adelante, entonces el endeudamiento está caro. Los bancos también tienen un problema, que es que tienen mucha menos liquidez de la que tenían antes, entonces el sector bancario se está reconvirtiendo y tiene algunos problemas. Recordemos que antes uno de los principales tomadores de crédito de los bancos era el sector público a través de la LELIX. Eso se está modificando y ahora los bancos están empezando a prestarle más al sector privado. Pero en el mientras tanto, y también por eso el gobierno ahora hizo un cambio en la política monetaria, tienen problemas de liquidez, ¿no? Tienen menos fondos para poder prestarle a las personas, tampoco crecen tanto los depósitos. Bueno, estamos en lo que vos marcabas de la sostenibilidad. El otro día había un banquero que era banco para empresa, no mayorista, no para nosotros. Minorista. No minorista, perdón. Me decía, me gusta el número, yo hago un crédito a 36 cuotas. La tasa de interés, después veo, déjame que esto sea sostenible. Entonces ahí hay una velocidad entre el gobierno diciendo, che, esto ya se solucionó, y un sector que dice, yo me fijo. Bueno, dame un ratito. Mira, hay un dato que me parece interesante, que es que la mora empezó a aumentar. No estás en niveles de mora muy altos, pero la mora está aumentando. Y ahí tenés dos componentes. Por un lado, porque vos ves que de vuelta, si la actividad no termina de repuntar, vos podés sostener un proceso en el que te cayó la producción y querés mantener cierto, por ejemplo, aparte de tu planta, pero llega un momento en el que decís, yo no puedo seguir endeudándome para pagar la quincena, para pagar el mes. Y eso empieza también a pegar en los bancos, que dicen, ojo, bueno, por ahí antes veníamos más, no sueltos es la palabra, pero como un poco menos rígidos en cuanto a quienes le dábamos un préstamo, y ahora nos vamos a empezar a poner más rígidos, sobre todo porque somos conscientes de que el crédito está caro. Entonces, de vuelta, vos tenés que pensar que alguien tiene que tener un negocio para poder pagarte, repagarte con tasas de interés reales altas en un mercado que no termina de repuntar. Pero de vuelta, no hay algo complicado en el hecho de que quizás, no sé, estoy pensando en las billeteras que ofrecen rendimientos relativamente altos comparados con otras cosas, y uno piensa, bueno, hay algo que es poco virtuoso si me está conviniendo más o le está conviniendo más a alguien que tiene cierto capital ponerlo ahí y no reinvertirlo en producir, ¿no? Sí, siempre para reinvertir en producir lo que hay que mirar es la demanda. Si vos tenés un mercado en el cual ves que la gente pierde poder de compra, que se vende menos, es muy difícil traccionar la inversión. O sea, hay proyectos en la Argentina, este ordenamiento macro que está haciendo el gobierno, ¿qué te favorece? Bueno, te favorece que también las empresas multinacionales, las empresas más grandes que piensan proyectos a 10, a 15 años, dicen, che, tengo un mejor horizonte porque la inflación se está desacelerando, puedo proyectar mejor. Ahora, por ahí el que se tiene que poner un restaurante, el que tiene que abrir un kiosco, el que tiene que estar pensando en abrir una pyme, dice, bueno, pero si yo no veo que las ventas empiezan a aumentar, mi negocio es de acá a un año, no puedo sostener 2 o 3 años de pérdida porque no tengo la capacidad financiera para hacerlo. Y eso complejiza. Es difícil que la inversión vuele mientras la actividad económica no repunta. Ahora, Claudio, para cerrar, sí, habiendo repasado casi todos los temas, mi percepción, y puedo estar equivocado, pero eso te pregunto a vos, es que el escenario es de una previsibilidad que pocas veces se vivió en Argentina en los últimos 15, 20 años. Hay como previsibilidad en el sentido de que todo se ve, de que hay anclajes reales y que es una economía dinámica y por primera vez no fingida. Yo no sé si ustedes ven eso. Yo te escucho con un tono calmo, de tranquilidad, de cosas, de engranajes que van funcionando, que encajan unos con otros, a veces no. Que requieren un ajuste. Digo, pero yo veo un escenario de certezas que antes no. Mira,
A nivel macro, la principal certeza que tenemos es que el gobierno está muy comprometido con el resultado fiscal, ¿no? Con el superávit fiscal. Claro. Entonces, eso, ¿qué te, como inversor o también al mercado, qué le genera? Bueno, la confianza de decir, bueno, vas a tener la capacidad de repagar las deudas, no vas a tener un sismo financiero. Exacto. Eso en el mundo de los pesos. Eso es una novedad en la Argentina, Sí. y es también lo que el gobierno siempre sale a decir. Sí. Nosotros decimos, che, tenés atraso cambiario, tenés un problema acá, y te dice, pará, esto es nuevo porque nunca hubo superávit, ¿no? Ese es el discurso del gobierno. Después, cuando miramos la película completa, para mí el frente externo sigue siendo un problema. A mí no me parece que este dólar barato, que este endeudamiento que el gobierno todavía no logra perforar el riesgo país, bajarlo de los 600 puntos y poder salir de otra forma al mercado, sean todavía buenas señales. Hay que darle tiempo, puede lograrlo, puede ser que a fines de año estemos en otra situación, seguro. Ahora, no deja de haber luces. Por supuesto. Y lo que me parece, para el final, es, nosotros los economistas miramos mucho los equilibrios macroeconómicos, los equilibrios financieros, pero también tenés que pensar en el equilibrio social. Sí. Entonces, estos que decíamos antes, bueno, mientras sea esta transición hacia donde quiere llevar el gobierno la economía, ¿qué hacemos con el nivel de empleo? Perfecto. ¿Qué hacemos con los sectores? El gobierno aumentó mucho el gasto en aguache, ¿no? Fundamental. Entonces, eso, claro, eso obviamente ayuda a los sectores. Lo hizo bien. Después las clases medias bajas, las clases medias, como decíamos, ven que su poder de compra no levanta, que por ahí se pierde un Claro. trabajo y tarda mucho en volver a reinsertarse, las jubilaciones siguen muy bajas. Entonces me parece que el gobierno tiene que también empezar a mejorar la política de ingresos, de cómo se va a contener el mercado de trabajo. Gracias, Claudio. Ha sido un gusto. Muy Buen día. interesante. Claudio Caprarulo, economista, director de Analítica.